hermanos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Estamos cerca de terminar este año. Nos queda poco de este, algunos dirían, terrible año, ¿verdad? Un año aparentemente horrible. Os bendigo para que de verdad, en esta época, que vamos a cambiar de año, que sea una época donde también podamos empezar de nuevo en nuestra vida. Que este año no solamente sea un año donde cambiemos un dígito, sino que también sea un año donde haya cambios y transformaciones importantes a nivel espiritual en nuestra vida. Para ello solamente tenemos que invertir 1 hora al día. No es tan complicado, no es tan difícil. Es pensando en la palabra y meditando en esto. Es bueno que empleemos 1 hora, porque incluso empleando 1 hora en esta meditación, incluso es bueno para nuestra salud. Y hablo de salud cuando esta semana he estado prácticamente toda la semana ingresado en el hospital. Pero también doy gracias a Dios de este tiempo de hospital, aparte de ver el amor de los hermanos, donde con sus llamadas, con sus oraciones, con sus mensajes, pues transmitían ánimo y cariño y afectividad. Y se nota, ¿verdad? Pero yo también daba gracias en ese tiempo porque también me ha permitido ver o corroborar lo que es el campo donde estamos viviendo. Y estando allí en urgencias y estando luego en la sala de observación, donde estuve el primer día, puedes ver el problema espiritual del ser humano y puedes ver las personas sufriendo, puedes ver las personas con problemas mentales, cómo entran en los hospitales y ves que no tienen respuestas para ello. Simplemente, bueno, cálmate, como mucho medicamentos para que puedan estar dormidos, relajados, pero no sanados. Y puedes ver a personas con problemas de alcoholismo y eran ingresadas porque se las encontraban por las calles, caídas. Y veía cómo personas en ese momento, claro, pasan tantas circunstancias, tantos problemas. Y podía hablar con alguno que estaba cerca de mi lado y podía contarme los problemas de los hijos y contaba los problemas que estaban pasando. Problemas de divorcio, de separaciones, de violencia familiar. Y te das cuenta del campo en el que tenemos y poder transmitir un poco una palabra de ánimo o una palabra de esperanza. También un tiempo donde veía todo esto y me daba tiempo para también poder estar orando y meditando. Y cuando llegué a la habitación y la enfermera lo primero que me dijo, espérate, te voy a enseñar y te voy a explicar cómo funciona la televisión. Dije, no voy a tener tiempo para verla. ¿Cómo? En un hospital no vas a tener tiempo. No, tengo muchas cosas para meditar, para orar. No me hace falta la televisión, no hace falta que me enseñes cómo funciona la televisión. Y es un tiempo donde, pasando en momentos delicados, ¿verdad? Pude entender lo que es la meditación, pude entender lo que es la oración profunda. En los momentos de dificultad, que los tuve sobre todo al principio, muy molestos, muy dolorosos, pero en momentos donde podía hacer la respiración. Y la enfermera me miraba diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Digo, estoy meditando y estoy haciendo respiración profunda. Ah, pues sigue que te está funcionando. Ya lo sé que me está funcionando, no falta que me lo digas. Tú siga lo tuyo y yo seguiría lo mío. Y nos damos cuenta, y me di cuenta, de que a través de la respiración y a través de la meditación, Dios obra poderosamente. Se me pasaron las horas y mi esposa lo convertía, digo, si me pasa el día no me entero. Y sabéis que en los hospitales suele ser aburrido, ¿verdad? No me entero, porque hay que entender la importancia también de aprender a respirar profundamente. Yo os transmito esto como experiencia en esta época, en esta semana, de poder orar y de poder respirar profundamente. Los científicos, ¿por qué digo esto ahora? Por una razón muy sencilla. Los científicos que han recibido premios Nobel han llegado a esta conclusión, que el origen de casi todas las enfermedades es por falta de oxígeno. Es por falta de oxígeno, la mayoría de las enfermedades. Si nos damos cuenta, si analizamos nuestra respiración es muy rápida. Respiramos demasiado rápido. Y lo importante es que tenemos que aprender a respirar despacio. Los premios Nobel han llegado a esta conclusión, que todas las sanidades, o la mayoría de las sanidades, se pueden recibir mediante el oxígeno, es decir, respirando profundamente y largamente. Entonces yo os bendigo para que
podamos tener esta palabra. Porque incluso hoy en día, y lo digo ahora, porque esto dicho hace unos años parecía que era algo místico, que venía de la meditación trascendental, del budismo y todas estas cosas, pero ahora se ha reconocido científicamente. Y en todos los hospitales desarrollados, importantes, grandes, están utilizando este método para sanar a las personas, incluso para adelgazar. Alguna que tenga algún problema en este sentido, incluso para adelgazar. Por lo tanto, nos entendemos o nos estamos dando cuenta de lo más importante que tenemos que empezar, ya no solamente para la salud física, sino para la salud espiritual también, tiene que ser la meditación y la oración. Y tenemos que añadir algo más, porque no es difícil, no es complicado, es estar orando silenciosamente, es estar orando y meditando con la palabra. Por eso os digo y os bendigo en el nombre de Jesucristo, que por lo menos, hermanos, empecemos el año una hora al día, que se la estemos entregando a Dios. Una hora al día. Yo no digo todo el día, hay que trabajar, no vamos a estar en el hospital, ¿verdad? Si estuviésemos en el hospital podríamos hacerlo, pero tenemos que trabajar y tener responsabilidades, pero por lo menos una hora al día. Ahí podremos buscar lo que está oculto de la palabra, lo que está oculto de la historia de la Iglesia, y es algo muy importante que nosotros en el día de hoy tenemos que aprovechar. En el día de hoy tenemos que estar viendo cómo se desarrolla esto y cómo comenzar a orar en nuestra vida. ¿Por qué razón? Estando allí uno tiene tiempo para meditar, ¿verdad? Como decía, y tenemos que meditar. Y me daba cuenta, porque evidentemente allí hay casos, y personas donde están muy cerquita de la muerte. Y yo allí pensando, no pensando que me voy a morir, no pensaba en eso. Si Dios no quiere. Yo pensaba, esto no es de muerte, pero bueno, ya veremos a ver en el mes de enero, cuando me hagan todas las pruebas, por dónde sale todo lo que me ha pasado. Pero no estaba pensando en que me voy a morir mañana, pero sí estaba pensando una cosa. Dentro de Cristo, dentro de este Evangelio, yo tengo que ver y tengo que buscar cuál es el mandato que Dios me ha dado. ¿Cuál es la orden celestial que tenemos a nivel personal? Esa orden o ese mandato que es personal, que Dios me ha dado a mí, y que por eso yo meditaba, ¿cuánto me queda? ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida? Porque yo tengo que encontrar este mandato, esta orden celestial, que es el de mi vida entera, que es el de mi vida eterna. Y yo pensaba diciendo, ¿qué años tengo? ¿Qué me falta? ¿Cuánto me falta? ¿Cuándo el Señor me puede llevar en cualquier momento? Estaba viendo allí en esa sala de urgencia, en esa sala de observación, veía pasar personas graves, menos graves, que las operaban, accidentes, y digo, no sé. Ahora tengo que saber una cosa, lo que me queda en el resto de mi vida. ¿Cuál es ese mandato celestial? Y yo me llegué a esta conclusión, tengo que seguir meditando hasta llegar a la conclusión. Esta palabra la tenemos que seguir buscando, en la vida que me queda. No en lo que ya he vivido, no, en la vida que me queda. 1, 5, 20, los años que sean. ¿Cuál es el mandato, la orden celestial, el mandato celestial que Dios me da? ¿Cuál es ese mandato celestial? Por eso os bendigo que aunque sea una hora al día, estéis orando. Aunque no lo encontremos, aunque no lleguemos a una conclusión hoy mismo, pero en el momento que la estoy buscando, en el momento que simplemente ya estoy pensando en eso mismo ya es una respuesta de parte de Dios. Y Dios me daba paz en este sentido, solamente por el hecho de estar orando y meditando en este sentido. Señor, gracias porque ya es una respuesta. Ya es una respuesta que Dios me está dando. En el tiempo en el que estoy viviendo ese mandato, esa orden celestial que Dios me da a través de Cristo. Si hacemos esto, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todas las cosas que hagas y todas las cosas que te acontezcan, vas a poderlo ver. A través de cada acontecimiento vas a ver que es parte de esa orden y de ese mandato de Cristo. Y yo estaba allí, yo estaba viendo, digo, es que esto también es parte de este mandato celestial. Es que lo que estoy viviendo aquí y ahora no es algo ajeno a ese mandato que Dios tiene sobre mi vida. Entonces, lo que estoy viviendo, estamos dentro de ese mandato. Señor, gracias, porque si estoy aquí es también parte de ese mandato celestial. Es dentro de tu voluntad y de tu propósito.
Por eso tengo que entender siempre esta palabra. Y también lo vamos a poder ver dentro de todos los cultos que ofrecemos a Dios. Estando aquí, lo vamos a ver. Si disfrutamos del secreto de esa orden celestial mediante Cristo, vamos a poder ver que todas las cosas que acontecen en nuestra vida están dentro de este llamado. Muchas personas sufren, no entienden por qué les pasan las cosas, no comprenden. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no me ocurre esto ahora? Señor, ¿por qué permites? Señor, ¿por qué dejas? Y siempre es un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Estar dentro del llamado de Dios. Si estamos entendiendo esto, cada acontecimiento de la vida, lo veremos que estamos dentro y está dentro de ese propósito. Dios le dio una palabra a Pablo. ¿Qué le dijo? Tú eres ese recipiente para ir delante de reyes. Tú eres ese recipiente que yo voy a utilizar para que tú vayas, eres la vasija que voy a utilizar para que vayas a predicar a reyes, a potestades. Tú eres esa vasija. Nosotros somos esa vasija que Dios está utilizando. Y esa vasija, la cual lo vemos y entendemos que desde ese momento Dios derramó todas las bendiciones sobre la vida de Pablo y Dios derrama cada una de sus bendiciones en nuestra propia vida. Porque somos una vasija que Dios va a utilizar, que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para su plan y su propósito. Recordamos Romanos 8:28. Que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿lo dejamos ahí? Eso es lo que un creyente normal, nominal, un nuevo creyente se queda. Es lo que algunas veces con el misticismo muchos creyentes se quedan. Ay, es que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién? ¿A todos? No, a los que conforme a su propósito. Conforme a su propósito, conforme a su llamado, conforme a la orden celestial. Si estamos dentro de ese plan, si estamos dentro de esa orden, si estamos dentro de ese propósito, entonces eres el recipiente, eres la vasija que Dios llena de bendiciones, no importa dónde esté esa vasija, no importa lo que la vasija esté pasando. El contenido estará siempre lleno de las bendiciones de Dios. Es lo que Dios le estaba diciendo a Pablo y lo que Pablo entendió y Pablo expresó en Romanos. No importa lo que esté pasando en las vasijas, está llena de bendiciones. Pero estás en un barco que está medio zozobrando. Sí, pero la vasija está llena porque está dentro del plan y del propósito de Dios. Entonces puedes verlo y entenderlo y puedes ver todas estas cosas. Por eso muchas veces también, entendiendo esto dentro del culto, antes de ofrendar tenemos que entender la orden celestial de parte de Dios. Incluso antes de ofrendar. ¿Por qué razón? Porque escucho muchas veces lo que es la ofrenda. Hablando a creyentes sobre la ofrenda. Y algunas veces escucho, es que la ofrenda es para pagar la luz. O la ofrenda es para pagar el alquiler. O la ofrenda es para pagar al pastor. O la ofrenda es para pagar los gastos. Bueno, si tú ofrendas con ese propósito, para ese propósito se quedará. Pero lo que estamos viendo es que yo no estoy entendiendo que yo estoy ofrendando no para pagar el alquiler de la casa, no para pagar, el del local, no para pagar ese tipo de cosas, sino estamos ofrendando por causa del mandato celestial, dentro de esa orden celestial, dentro del plan y del propósito de Dios para este mundo. Mi ofrenda no es para pagar un local. Dios proveerá, dice en su palabra, que Dios proveerá de todas las cosas. Si nosotros nos centramos en el reino de los cielos. Si mi ofrenda está dentro del reino de los cielos, Dios proveerá del alquiler, Dios proveerá de la luz, Dios proveerá del sueldo, Dios proveerá de todas las cosas. Pero si el miembro de iglesia está ofrendando sin entender el plan y el propósito por el cual estamos ofrendando, pues entonces se quedará para esos gastos. Y es más, incluso a lo mejor ni siquiera llegará, como a veces pasa. Que no llega ni para pagar el alquiler. ¿Pero cómo? Si estamos ofrendando para pagar el alquiler, pero no llega para ni siquiera pagar el alquiler a veces. ¿Por qué será? Porque no ofrendamos conforme el plan, no ofrendamos conforme el llamado, no ofrendamos conforme la orden celestial. No vemos ni entendemos esa dirección. Por eso tenemos que ver que dentro de ese plan y de ese propósito, Dios envía a sus ángeles y ejércitos celestiales. ¿Para qué? Para protegerte, para guiarte, para que no tengas temor. Por eso, si los pastores no encuentran esto, si los pastores no encuentran esta orden celestial, por muy bonito que prediquen, sus sermones fracasarán y no llegarán. Puedes hacer lo que te dé la gana,
Pero si no entiendes esto, da igual lo que hagas. Por eso, ancianos, si encontráis esto, y esta es para vosotros, ancianos, obreros, líderes, si encontráis este llamado, esta orden celestial, podréis restaurar el capítulo de Romanos 16, levantarnos como buenos discípulos que vemos en ese capítulo 16 de Romanos. Seréis esos proveedores, esos hospedadores, esos familiares, esas personas que proveen de todo para que el evangelista de turno, que era Pablo en aquel entonces, y los diferentes evangelistas puedan hacer la obra. Es entender la orden celestial, es entender ese llamado celestial. Entendamos esta palabra. ¿Por qué la obra misionera, dónde fue? ¿Alguien me puede decir dónde fue la primera obra misionera? Un dato que encontramos. Fue África. Etiopía. Bien. ¿Verdad? ¿Dónde Felipe le predica al etíope? ¿Y el etíope dónde fue? Derechito, derechito, derechito. Etiopía. Ahí empezó la primera obra. Y seguramente podemos ver cómo quizás ese diácono posiblemente pudiera estar predicando el Evangelio hasta Samaria y después, quizás, aquí así que es especulación pura y dura, ¿por qué no bajaría a Etiopía? A ver qué tal le iría al etíope allí. Yo lo haría, mi estrategia sería esa también, ¿verdad? Porque en Samaria habría muchos, pero en Etiopía, obreros, discípulos. Pero en Etiopía, ¿cuántos? ¿Ninguno? ¿Solamente el etíope? Voy a echarle una mano. No lo sé, pero ¿por qué Pablo cuando fue nombrado misionero en Hechos 13, allí había 2 personas de África? De 5, 2 personas de África. ¿De dónde te sacas eso? Pues hombre, Simón llamado Níger. Níger no solamente es una ciudad, un país ahora mismo en África. Níger en inglés, o lo utilizaban en el término inglés, era para llamar negro a una persona. Níger, negro. Es la traducción que he encontrado. Y después estaba, creo que era Simón de Cirene. Cirene, un estado, un pueblo de la actual Libia, en África. 2 africanos fueron encontrados en ese orden. Porque alguien, no sé, posiblemente un hombre, predicó el Evangelio. Llegó hasta África. En ese momento, posiblemente, África empezó a levantarse. El resto del mundo no lo permitió, ¿verdad? Hasta el día de hoy, donde de alguna manera ha apaciguado, ha tratado de apagar esto. Y después vemos la experiencia del Monte del Olivar, ese reino de Dios, ese reino de los cielos. Por eso en el aposento alto de Marcos, Jesucristo les prometió el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es esa plenitud del Espíritu Santo? ¿Cuál es esa plenitud como conclusión? Porque si descubrimos esto, todo lo demás en nuestra vida también debe de ser hecho una conclusión para nosotros. ¿Qué es esa conclusión o cuál es esa plenitud del Espíritu Santo? Y plenitud del Espíritu Santo no me estoy refiriendo a esa que muchas veces en los cultos o en las grandes manifestaciones de grandes líderes hacen como una especie de espectáculo del poder y la unción del Espíritu Santo, a veces con un espectáculo de caídas o burlas o medio cosas raras, o donde muchas veces por la plenitud del Espíritu Santo hace o se levanta o se monta un espectáculo alrededor de un gran líder carismático. No me refiero a esa plenitud del Espíritu Santo, me refiero a una plenitud del Espíritu Santo para mí espiritual y real. No digo que el otro no lo sea, no lo conozco. Pero hablo de la referencia que encuentro en la palabra y encuentro en las Escrituras, no el espectáculo que se forma después, que no lo veo en ninguna parte de la Escritura. ¿Qué es esa plenitud del Espíritu Santo? Tenemos que ser mucho más sencillos en nuestro día a día. ¿Cuál es esa plenitud del Espíritu Santo si no es la identidad que Dios me da? Dios me ha dado una identidad, hermano, que es esa plenitud del Espíritu Santo. Es esta identidad en la cual me dice en 1 Corintios 3:16, que Él me dice, somos templo de Dios. ¿Hay alguna plenitud mayor que esa que el Espíritu de Dios resida en cada uno de nosotros? ¿No es esa la mayor plenitud cuando nos está diciendo en Juan 14:16 que el Espíritu Santo nos guía y nos va a guiar en todo tiempo y en todo momento?
No es esa plenitud del Espíritu Santo donde recibimos el poder, pero no el poder para hacer show, no el poder para hacer espectáculo, no el poder para hacer una prepotencia de un individuo levantándolo a lugares casi idolátricos, donde a veces incluso se idolatra a los líderes carismáticos hoy en día. Estoy hablando del poder de Lucas 10, 19, que en el lugar donde vayas el poder del Satanás se quiebra en el nombre de Jesucristo. Es la plenitud del Espíritu Santo. Que cuando un hijo de Dios con esa plenitud del Espíritu Santo, sin armar escándalo, sin hacer nada, sin levantar la voz, a veces incluso sin hablar, entra en una habitación y los espíritus inmundos salen por la ventana porque no pueden soportar la presencia del poder del Espíritu Santo, no de la persona. Es ese poder de la plenitud del Espíritu Santo y ese poder en el cual vemos cómo Dios lo manifiesta enviando a sus ángeles para protegerte y guardarte. Esta es la identidad. Esto es lo que yo tengo que disfrutar en el día de hoy, no ninguna otra cosa. Porque nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. No está aquí y ahora, no está en el espectáculo, está en el reino de Dios. ¿Cuál es la mayor identidad que nosotros tenemos, sino la que encontramos en Mateo 28, 18 al 20? Yo estaré siempre con vosotros. ¿Hay mayor plenitud que Dios esté contigo? ¿Hay mayor plenitud que el poder del Espíritu Santo, que es el Emmanuel que está contigo? ¿Hay algo más grande que esto? La mayor plenitud del Espíritu Santo es que tú levantes los discípulos. No hagamos otra cosa. No hagamos ni busquemos otra necesidad, otra cuestión. Lo importante es la plenitud del Espíritu Santo, por la cual dice la palabra, yo estaré contigo, es si tú levantas los discípulos. Entonces, ¿cuál es la mayor plenitud? Que levantes los discípulos. ¿Cuál es la mayor pasión que tiene que haber en tu corazón? Levantar los discípulos. Y si tú pides el poder, si tú pides la plenitud, es ese poder y esa plenitud para quebrantar el poder de Satanás y levantar los discípulos que haya en el campo. ¿Decimos amén? Esta es la autoridad que Dios me da. No solamente la identidad, sino también la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Una palabra y con una frase quiero definirlo. En cada lugar que vayas, la autoridad, cada lugar que vayas, los 6 estados del no creyente se derrumban completamente. Analízalo tú luego, desarróllalo. Si lo hago yo ahora, no hay tiempo. Pero desarróllalo los 6 estados del no creyente. Busca un boletín, los encontrarás. ¿Cuál es la autoridad? Que tú deshaces esa obra. Y veremos luego en Hechos 2, 16 y 17, dice que en los últimos días se derramará de su espíritu en toda carne. ¿Amén? ¿Dice esto? Basado en Joel 2. Si el Espíritu de Dios es espíritu, ¿por qué dice en toda carne? ¿Por qué dice en toda carne? Está hablando de la experiencia. Está hablando de experimentar. Está hablando de que experimentemos, que este aposento alto de Marcos tenemos que experimentarlo en nuestra vida. No es algo etéreo, es algo que tenemos que experimentar. Y si nosotros entendemos esta palabra, si disfrutamos del secreto de la devoción absoluta, aunque sea 1 hora al día, pero disfrutando de este poder, disfrutando de la autoridad que se derrama sobre toda carne, significa que lo vamos a experimentar sobre toda carne, que lo vamos a poder experimentar cada uno de nosotros que estemos viviendo y experimentando el poder y la autoridad de Cristo. Ese poder y esa autoridad de la obra del Espíritu Santo, donde Dios reunirá todas las bendiciones y las respuestas que nuestra vida necesite, que desde este momento funcionarán lo que muchas veces decimos, las 24 horas. No es solamente un domingo, no es solamente en un momento, en un congreso, en unas conferencias. Es 24 horas, yo estoy recibiendo la gracia de Dios, las respuestas de Dios, la bendición de Dios
en 24 horas al día de toda mi vida. Y si esto funciona en tu vida, si esto funciona, lo grabado, lo que se te ha enraizado, tu naturaleza, cambia. Cambia. Se cambia. Por eso no os preocupéis por nada. Solo hacer esto durante 1 hora al día. Hacer esto durante 1 hora al día. No es mucho. Y las cosas cambian. La oración, que antes era tan difícil, tan complicada, es que, pastor, es tan difícil, ahora empieza a orar, ahora empieza a funcionar correctamente. Lo que era tan difícil empieza a funcionar. Y lo que antes no podías, te das cuenta que orar 24 horas al día, me di cuenta, es posible. No es una utopía, es posible. Te darás cuenta que las puertas del evangelismo, que no podías pensar en ellas antes, porque tú las veías como de una manera fuera de contexto, es decir, imposible, fuera de mi alcance, te darás cuenta que se abrirán lentamente. Incluso a través de la pandemia, a través del COVID, y como nos ha dado el testimonio nuestra hermana Clara, si lo repito no pasa nada, ¿verdad? Cuando a su padre les hacen la prueba y le da positivo, y desde ese momento, en esa circunstancia, Dios abre el corazón de esa persona y recibe a Cristo y ora y alaba a Dios. No importa lo que esté pasando. Quizás llevas años orando por esa persona y tú ya la das por perdida, dices, ya no puedo más. Y cuando tú ya dices no puedo más, es cuando Dios empieza a orar. Lo que parecía imposible se hace posible. Y entonces toma lugar las 25 horas. Pastor, ¿cómo 25 horas si solamente tenemos 24? ¿Verdad? Una frase sencilla para que lo entendamos. ¿Qué son las 25 horas? Es el horario de Dios. Es lo que está fuera de mi horario. Es lo que está fuera de mis manos. Es lo que está fuera de mi control. Es lo que está por encima de mi día a día. Es el horario de Dios. Lo que ocurrió en ese evento, en esta confesión de fe de este hombre con ese COVID dándole positivo, es las 25 horas, es el horario de Dios. Amén. Por eso que podamos disfrutar, hermanos, cada día de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese camino para cambiar lo grabado, la raíz y la naturaleza, es esto precisamente. Es así como se cambia. No hace falta que nosotros tratemos de luchar por cambiar lo que se me ha grabado, la raíz y la naturaleza. No puedo. Sino que Dios levanta las obras para transformarte. ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza, no tenemos poder, no tenemos capacidad para nosotros cambiar por nosotros mismos. Por eso Dios nos da el poder para conquistar el mundo, porque nosotros no podemos, porque nosotros no podemos cambiar. Dentro de esto es restaurar la salud y el poder espiritual a través de la oración, a través de este tiempo de oración. Y de verdad Dios va a obrar. ¿Para qué? Para que las obras sobreabunden. Hermanos, Dios nos ha llamado, Dios os ha llamado a todos, a cada uno de vosotros, como los solucionadores de los problemas espirituales de esta época. Hermanos, no os ha llamado para otra cosa. Ay, el Señor nos ha llamado para que le alabemos. Vamos, ala. ¿Tú crees que a Dios le hace falta que nuestras voces imperfectas, con nuestros instrumentos imperfectos, le va a hacer falta a Dios teniendo un coro de ángeles en el cielo? De verdad. Es que a Dios le encanta que le estemos alabando. Claro, no tiene otra cosa que hacer que escucharnos cantar a nosotros. Que sé que Miri canta muy bien, no lo digo por ella. Sino, de verdad le hacemos falta a nosotros para eso. Con los ejércitos que tiene arriba de ángeles, de verdad. No es por esa la cuestión, no es esa la realidad. No es ese el plan y la voluntad de Dios, no es ese el propósito de Dios. Si nosotros vemos
mandato, si nosotros vemos esa gran comisión, las respuestas vendrán a nuestra vida de una forma natural, donde no tendremos que esforzarnos. Sí, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo haremos bien. La de alabanza, la líder, pues, tiene que ensayar los instrumentos, claro, por supuesto. Y cada uno tiene que dar el do de pecho haciendo lo mejor, porque es para Dios, como dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios. No es la negligencia, no seamos negligentes en nada, y menos para las cosas del reino, menos para la casa de Dios. Miremos la casa de Dios, miremos el local, miremos el lugar donde Dios nos ha puesto. Y si es lo mejor que nosotros podemos darle a Dios, miremos. ¿Verdad? Porque lo tenemos que hacer para Dios. El local no es para nosotros, es para Dios. ¿Amén? Porque si nosotros damos una mala imagen, la mala imagen es para Dios. ¿Y estos son los creyentes? ¿Y estos son los hijos de Dios? ¿Y estos son estos? Y mira cómo están. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, miremos nuestro contexto. Tenemos que restaurar las 3 festividades. Venimos hablando últimamente. Es el milagro de la Pascua. Las bendiciones del Pentecostés cuando iban por el desierto. Es el secreto de la fiesta de la cosecha cuando entraron en Canaán. No entiendo, pastor, esas cosas son muy antiguas, son de los judíos. Es la salvación. Cristo. Esa es la Pascua. Es la obra del Espíritu Santo. Es el Pentecostés. Es la fiesta de la cosecha. ¿Qué es? El respaldo del trono de los cielos. ¿Amén? La promesa del pueblo judío, el cumplimiento para la iglesia en el día de hoy. Lo que en antaño era de una forma que era palpable, es la imagen de lo que Dios iba a hacer en el futuro con su iglesia, con su pueblo. Por eso, a veces me da lástima en el día de hoy que muchos creyentes no reciban estas respuestas porque no las estén entendiendo y están así de cualquier manera y mueren tal cual sin entenderlo, diciendo la vida de fe es muy dura, la vida de fe cuesta mucho, la vida de fe no se puede llevar. Si es con tus fuerzas, evidentemente no puedes. Es Dios mismo quien lo puede hacer. Por eso no puedes vivir perdiendo todas estas bendiciones que Dios ha preparado para dártelas. No puedes perder estas bendiciones. Te bendigo en el nombre de Jesucristo, aunque sea 1 hora al día. 1 hora al día. Orando, meditando con esta palabra. Y vendrán las grandes respuestas. Se levantó ese movimiento del tabernáculo que hizo Moisés. Se levantó el movimiento del templo que hizo David. Y se levantó el movimiento de la iglesia que tenemos que hacer hoy para salvar la iglesia. Es el movimiento donde Dios nos ha dejado en el día de hoy. Y estas 3 cosas son importantes. Es el movimiento que a través de vosotros se salva la iglesia. No es solamente la iglesia local, la iglesia de Cristo en esta época. No es solamente la iglesia local. Nunca oro solamente por la iglesia local, ¿verdad? Sino la iglesia del siglo de hoy. Si Dios derrama sus bendiciones, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Pero las personas no lo creen. Creyentes no lo creen. La respuesta que tenemos que recibir no es solamente eso, sino que a través de vosotros, a través de cada uno de vosotros, a través de la palabra de hoy, se levantarán las obras. A través de vosotros. No miréis a otro lado, es a través de vosotros. De los que estáis aquí, de los que están detrás de la internet, detrás de las pantallas. Dios sigue obrando y respondiendo con las oraciones en el día de hoy. Dios sigue respondiendo y haciendo la obra de la salvación. A Él sea toda la gloria. Porque Él sigue salvando hoy. Amén. También a través del culto todas las cosas se van a revivir. Por eso la importancia del culto. No importa quién en ese momento el pastor predique, si es uno o es otro, no importa eso. Todas las cosas van a restaurarse, todas. Solamente, aunque hagamos esto 1 hora, todas las cosas del culto van a restaurarse. Aunque hagamos 1 hora al día.
Y esto enséñanos a los nuevos creyentes, a los remanentes. Hay que enseñarlo correctamente para ser anciano. Anciano, tienes que enseñar esto correctamente. Por eso, primero, tienes que vivirlo, experimentarlo. El Espíritu se derramará sobre toda carne. ¿Para qué? Para que lo experimentes. Primero, ancianos, obreros, experimentarlo y después enseñarlo. No lo enseñéis si no lo habéis experimentado. Vais a quedar muy mal. Se van a dar cuenta. Amén. Y Dios va a restaurar la economía de la luz a través de vosotros. No a través de los que no están, a través de vosotros. Esa economía de la luz es sorprendente porque Dios mismo la preparó. Es buscar las personas que disfruten de esto. Simplemente no es tan complicado. Buscar a las personas que disfruten de esto. Y Dios, os digo y os bendigo, ya Dios las ha preparado. Amén. Conclusión, termino ya. No sé cómo andaré de tiempo, termino ya. El mensaje era, la aposento alto, la devoción absoluta. ¿Verdad? ¿Qué es la devoción absoluta? Concluyo con esto. Que os levantéis en la cumbre espiritual. Con esa hora al día que os levantéis en la cumbre espiritual. ¿Por qué razón? Porque sois los embajadores espirituales. Sois los embajadores espirituales. En cada lugar o a cada lugar que vayáis, sois las mejores personas espiritualmente. ¿Amén? Yo estaba allí en observación, sabéis que ahí son muchas camas las que hay, y yo decía, Señor, soy la persona mejor espiritualmente. Ahora aquí, como no conocía más, por lo que veo, digo, aquí ahora mismo somos la luz, soy la luz. Soy la persona más importante. No sé si es por eso, pero el trato por todas las enfermeras y médicos fue de 10, excelente. Yo no sé si sería por eso, ¿no? Hasta la doctora al final se sentaba conmigo allí en la cama y se ponía a charlar conmigo la doctora cuando siempre van tan deprisa y tan corriendo. Vayáis donde vayáis, estéis donde estéis, sois las personas espiritualmente más valiosas e importantes. Esa es la mayor de todas las devociones que podáis hacer. Que estéis en la cima espiritual. Y dentro de esto, está todo lo demás. Dentro de esa cima espiritual está todo lo demás. Y un día llegarán las respuestas a vuestros días. Y un día llegarán esas respuestas de 25 horas, esas respuestas que es el horario de Dios. Y vendrán esas respuestas grandiosas que los creyentes, cuando os vean a vosotros, os verán y dirán, es que Dios está con él. Es que Dios está con ellos. Y seréis testigos. Y seréis testigos. ¿Qué es lo que más Dios necesita? ¿De verdad que son tus cantos? ¿De verdad que son tus alabanzas? Lo que Dios más necesita es que seas testigo. Por eso en Hechos 1:8 dice que te daré poder para que seas testigo. Dios lo que necesita es que te levantes como testigo. Lo de necesita lo ponemos entre comillas, porque Dios no necesita nada. Dios lo puede hacer todo de cualquier manera, pero Él ha decidido contar contigo para levantarte como testigo de esa obra. ¿Qué es lo que Dios necesita? Que te levantes. ¿Qué es lo que Dios más desea? Que seas testigo hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que más desea Dios? Que siendo testigo hasta lo último de la tierra, donde están esas 237 naciones, que se levanten los discípulos. ¿Qué es lo que Dios desea? Que sus discípulos sean levantados en todas las naciones, de esas 237 naciones que hay. ¿Qué es lo que Dios más desea? Que traigan sanidad sobre este mundo. ¿Qué es el deseo de Dios? Sino que seamos sanados espiritualmente y luego físicamente. ¿Cuál es lo que Dios más desea? Esos testigos que sean discípulos de evangelismo, esos discípulos que sean levantados para levantar la siguiente generación y poder levantar
los remanentes. ¿Qué es lo que más Dios desea? Que seas un testigo. ¿Qué es lo que Dios más quiere, sino por el cual te ha dado la plenitud del Espíritu Santo? Para que seas testigo y la gente, cuando te vea y te mire así con ojos raros, diga, claro, es que Dios está con él. Cuando te vean y digan, es que claro, esta persona es extraña, ¿y por qué? Claro, es que Dios está con él. Que seáis esos testigos para el año 2021. Hermanos, y no tengamos... Mira, se me olvidaba. A ver cómo digo esto sin que... Sabéis que está habiendo muchas restricciones, ¿verdad? Con el tema del COVID para las Navidades. Como he estado meditando mucho tiempo en estos días, yo decía y veía, ¿sabéis una cosa? Yo me estoy alegrando de que haya restricciones. Mi hija no va a poder venir de Santander, no vamos a poder pasar las Navidades juntos. O sea, no lo digo porque yo lo tenga resuelto en mi casa, no. Lo digo por una razón sencilla. Yo casi me estoy alegrando. Estaba viendo que en Inglaterra están diciendo que han cerrado, ¿no? O sea, van a hacer una restricción que incluso no van a poder ni salir de casa solamente para trabajar o ir de médico, cosas imprescindibles. Pero no se va a poder o no van a permitir que las personas puedan ir a las casas a celebrar las Navidades con las familias. Y yo decía y pensaba, llamarme loco, llamarme insensible, pero llamarme. Lo que queráis. Pero yo estaba diciendo, mira por dónde quizás a lo mejor estas Navidades podamos recuperar el verdadero sentido de la Navidad. Porque el verdadero sentido de la Navidad, perdonadme, no es que la familia se junte, no es que la familia nos veamos. Ese no es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Que es bonito? Sí. ¿Tradicional? Vale. Pero no es el sentido de la Navidad. Y yo decía, pues a lo mejor va a ser que, por lo menos los cristianos, no les va a quedar más remedio que celebrar la verdadera Navidad. Porque no va a haber turrón que compartir con nadie, te lo vas a comer tú solo como todos los días. Y si queremos celebrar la verdadera Navidad, va a ser en este momento, donde tú solo, delante de Dios. Señor, estamos en esta Navidad, donde no tenemos o no vamos a tener distracción. Yo sé que algunos, no me tiréis cuchillo ni nada de eso, porque hay veces que, claro, la familia y todo esto, ¿no? Pero el verdadero sentido de la Navidad no es con la familia, es con Dios. El verdadero sentido de la Navidad es estar reconociendo el regalo de Dios. Por eso les decía hoy al pastor y a la pastora cuando estaban con el culto, yo les decía, leed 1 de Timoteo 1:15. Porque me recordaba como una acción de gracias. Y yo quiero ver esta Navidad como una acción de gracias. Vamos a celebrar la Navidad dándole gracias a Dios ¿de qué? Porque palabra fiel y digna de ser recibido por Dios es esta. Es palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo vino al mundo a traer salvación. ¿Qué vamos a celebrar? Esta palabra, esta salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dejémonos de tonterías, de luces, de fiestas, de turrones y de otras cosas. Y celebremos la verdadera Navidad, que Cristo ha venido al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y yo quiero celebrar la Navidad con esta palabra. Dios me ha dado esta palabra para celebrar la Navidad. Yo que he sido el primer pecador, o yo soy el mayor pecador, pero para eso Cristo ha venido al mundo. Para mí esto es la Navidad. No es la familia. No voy a celebrar la Navidad con mi familia que está en el norte, como sabéis, en Santander. Sí, con mi hijo que vivimos en la misma casa, pero aún así da igual. Vamos a celebrar la Navidad
con esta acción de gracias. Os bendigo a todos en el nombre de Jesucristo. No sé dónde las pasaréis, si podéis pasarlas juntamente con los familiares o no familiares. No lo sé, tampoco sabemos cómo las medidas de sanidad nos permitirán o dejarán de permitir. No lo sé lo que pasará o dejará de pasar. Pero por nada estéis tristes, por nada estéis afanosos, por nada, sino que incluso a través de esta pandemia y de estas restricciones, que podamos celebrar la verdadera Navidad. Y que cuando podáis, si tenéis ocasión de hablar con los familiares, decirle, estamos celebrando la Navidad que viene en 1 Timoteo 1:15, que Jesucristo ha venido al mundo a salvarte a ti y a mí. Y esa es la verdadera Navidad. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que celebréis unas Navidades que le den la gloria y la honra a nuestro Dios. Que Dios os guarde.